considerada en el Distrito Federal. Y el segundo punto, bueno, es la legislación secundaria en las operaciones de las candidaturas ciudadanas independientes. Me gustaría preguntarle, por un lado usted nos dice y nos habla de la equidad, dar a cada quien lo que le corresponde, la definición romanística clásica de Ulpiano. Pero en el segundo punto, en candidaturas ciudadanas, nada más nos señala que tendría que regularse para contemplar las formas y mecanismos del control respecto al origen, monto y destino de los recursos, es decir, única y exclusivamente dentro de las prerrogativas, el recurso monetario. A mí me gustaría ampliar más el tema. ¿Qué pasa con radio y televisión? Segundo punto, siguiendo la línea argumentativa del ensayo, como señalaba hace un momento, ¿cómo dotaría usted de equidad esas candidaturas ciudadanas con relación a los partidos políticos que de conformidad al 41 de la Constitución son las correas de transmisión? Y existe ya todo un procedimiento sobreregulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cómo garantizaría la equidad partiendo del primer punto? Y en el segundo punto, con relación al rebase de topes de gastos de campaña y equidad, tendría que ser en un modelo de una auditoría permanente a los partidos políticos. ¿Qué mejoras propondría usted a la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos? ¿Cuál sería el mecanismo y el modelo que seguiría usted en dado caso de ser consejero en el IFE y poder proponer esta situación para reactivar en el área lo que es una investigación que de hecho se realiza, se va acompañando en diversas auditorías el procedimiento, y cuáles serían los mecanismos de control que a priori establecería por los tiempos entre proceso electoral y calificación de la propia elección, que también está regulado en la norma, para poder estar en plenitud de jurisdicción, permítame el término, o en plenitud de acción jurídica para poder determinar el retiro de la candidatura ante el rompimiento de la equidad. Por sus preguntas, por sus respuestas, muchas gracias y reitero, sea usted bienvenido. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, doctor Delín García, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado González Roldán. Bueno, en principio yo respondería en relación con, me iría yo, si me permite, a la última pregunta. Bueno, los mecanismos para la fiscalización de las candidaturas independientes, los mecanismos de fiscalización para procurar la equidad en la contienda. A mí me parece que el Instituto Federal Electoral tiene mecanismos de fiscalización eficientes en términos generales. Ahora, tiene mecanismos de fiscalización eficientes, pero son mecanismos de fiscalización que no inciden sobre la elección, sino son ex post. Esto es un dato. ¿Cómo podríamos regular las candidaturas ciudadanas independientes para precisamente evitar, por ejemplo, la llegada de dinero fuera de contexto, de dinero que no corresponda a los recursos públicos? Bueno, yo pienso que los mecanismos que están dados a los partidos políticos en el financiamiento público, en el financiamiento privado, en el financiamiento específico, dan el marco referente normativo para los candidatos ciudadanos. Fíjese, diputado, que yo veo más las candidaturas ciudadanas independientes como candidaturas valga la redundancia, de candidatos o de personas no afiliadas a partidos políticos. Yo no puedo entender una candidatura ciudadana de un individuo que solito, una mujer o un hombre vayan y asuman sin ningún apoyo de ninguna naturaleza una candidatura. Tiene que haber un mecanismo de organización y de apoyo, y al haber este mecanismo de organización y de apoyo, necesariamente desde mi punto de vista caemos en la estructura jurídica que ya existe en este momento y que si bien es perfectible, también es puntual en muchas cosas para la fiscalización de los recursos públicos, de los recursos privados, la limitante de que sean más recursos públicos que privados los que se tengan en este tipo de situaciones y actividades específicas. En otras palabras, señor diputado, yo no creo que en esta materia, y lo digo, a lo mejor soy un poco coloquial en mi forma de hablar, pero se tenga que descubrir el hilo negro, digamos. Hay mecanismos ya específicos de fiscalización para los partidos políticos que se pueden reproducir
en las candidaturas ciudadanas independientes. Obviamente, con el matiz o los matices necesarios en tratándose de personas físicas y no de entes de interés público como son los partidos políticos. Pero finalmente no encontraría yo hasta este momento, no sé si sea deficiente mi respuesta, pero la tengo que hacer con toda honestidad, no encontraría yo ahorita un cambio sustantivo en términos de lo que ya existe en la ley. Tan es así que el Instituto Federal Electoral acaba de regular, y usted bien señalaba, en esta materia a través de un acuerdo, el tema de los tiempos de radio y televisión, y no se distanció mucho del esquema que tienen los propios partidos políticos. Entonces, digamos, yo creo que ya el bagaje normativo está dado, y sería solamente puntualizar y acotar en términos de que se trata de personas físicas y no personas jurídicas o entes de interés público, como los llama la Constitución y la ley. Gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, doctor Alejandro de Lint. A nosotros, en este caso de manera particular, que vivo en el Distrito Federal, que me tocó ser representante local en el Distrito Federal, hay un tema que quiero centrarnos sobre su ensayo, sobre su trabajo, sobre el trabajo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que me parece fundamental retomar y tener sus observaciones al respecto, porque me parece que es uno de los temas fundamentales para la ciudadanía y tiene que ver precisamente con la ley de participación ciudadana que usted comenta. Usted bien sabe que esa ley costó mucho trabajo, se sacó verdaderamente con muchas complicaciones, pero hubo la voluntad de todos los partidos políticos y la logramos votar por unanimidad en el Pleno, no así en la comisión porque hubo desaparecidos que no querían en la democracia participativa, pero afortunadamente lo logramos sacar con todos los partidos, incluyendo PRI, PAN, PRD, Verde. Y tanto hemos defendido esa ley y quererla nutrir e incluso llevarla a nivel federal para que exista ese tipo de representación ciudadana pura, electa, directa, que me parece fundamental el tema, el papel que juega el Tribunal Electoral para el cumplimiento de la misma ley y para que verdaderamente se le otorgue confianza y atención a los ciudadanos. Y esto tiene que ver precisamente con la elección vecinal. La elección vecinal que vivimos, en donde logramos sacar más de 1,800 comités ciudadanos, en donde los ciudadanos participaron de manera gratuita, dieron todo, hicieron su visita domiciliaria, se esforzaron. Finalmente la ley dejó con mucho cuidado en el artículo 118 y en el artículo 125 todo lo que tenía que ver con que las controversias con motivo de la elección de participación ciudadana serían resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, así se expresa tal artículo. Y desafortunadamente el día de la elección vecinal y tiempo después de esta, tuvimos una serie de recursos de inconformidad, de recursos que la gente, los propios comités, los ciudadanos que participaron, llevaron ante el tribunal, que era por ley la instancia primera, la primera puerta para escuchar a la ciudadanía y corregir lo que hubiera estado mal y anular elecciones si había habido situaciones irregulares. Y verdaderamente para mí, que lo viví personalmente, fue penoso traer a todos los comités electos y a los que no quedaron y a los que quedaron a lo mejor en minoría, en un asunto de peregrinar entre el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el federal, porque nadie les resolvía y porque el propio Tribunal Electoral del Distrito Federal no les recibía los documentos porque decía que no les tocaba a ellos, que le tocaba al IEDF, cuando la ley claramente en su artículo 125 lo dejaba claro. Entonces esa parte a mí me preocupa mucho porque yo siento, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, pues que con eso se está violando finalmente nuestro artículo 17 constitucional, en donde se le da garantías al ciudadano, donde la justicia va a ser pronta y expedita. Y yo eso quiero de mis tribunales, y eso quiero del Instituto Electoral del DF, y eso quiero más del federal, y más con toda esta serie de cuestionamientos. Entonces,
quiero por favor, en su calidad, porque estuvo usted ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo recibían? ¿Por qué se bateaban? ¿Qué fue lo que los motivó a que incluso después de que pasaron los meses terminaron resolviendo algunos asuntos, pero muchos se perdieron porque ya no estaban presentados en tiempo y forma? Pero no por la irresponsabilidad de los ciudadanos, sino porque los tribunales no los quisieron recibir. De ese tamaño estuvo el asunto. Entonces yo sí quiero que nos exprese usted qué pasó ahí, porque necesitamos recuperar la confianza. Y si nosotros como legisladores y ustedes en su calidad de magistrados, o ahora que usted pretende ser consejero electoral federal, no damos garantías de que vamos a escuchar a la sociedad y que los vamos a atender rápido, verdaderamente no sé cómo vamos a lograr que ellos cambien su opinión respecto de nuestro trabajo. Por sus respuestas, gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra doctor Delín García, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada Rosas. Efectivamente, tengo constancia de que cuando usted estuvo en la Asamblea Legislativa, hizo usted un gran esfuerzo para todo este tema de participación ciudadana. Puedo generar un testimonio fidedigno de ello. No le puedo responder, perdóneme, por qué no se aceptaron los casos específicos o concretos que pudiera usted haber conocido de manera puntual. Lo que le puedo decir, a lo mejor no sé si le satisfaga mi respuesta, es la ley, tanto la de participación ciudadana como la ley procesal electoral para el Distrito Federal, prevé el agotamiento de instancias previas que muchas veces se tienen que desahogar ante el propio Instituto Electoral del Distrito Federal antes de llegar al Tribunal Electoral del Distrito Federal. Si estas instancias previas no se agotan, resultan improcedentes los juicios que se presenten ante el tribunal porque no se han agotado las instancias previas. ¿Esto de dónde surge? Surge de la ley no la hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni la hace el Instituto Electoral del Distrito Federal. Entonces, aquí donde podríamos tener a un matiz de divergencia, y muy legítimo desde luego, es en la interpretación de la ley. Pero yo, términos genéricos, porque no tengo en la memoria cada uno de los casos que se presentaron en la elección vecinal, sí le podría decir que aquellos casos que el tribunal no aceptó, en muchos casos sería porque no se había agotado la instancia procedimental previa que la propia ley exigía que se agotara ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. Me parece que el tema central que usted toca y que yo comparto es en el término de la confianza que la ciudadanía debe tener en las instituciones. Y ahí, bueno, habría que preguntarle a la ciudadanía si tiene o no confianza en las instituciones del Distrito Federal, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque es un tema curioso el tema de confianza, y no lo digo en un tono, para nada lo digo en un tono fuera de lugar. Bien el diputado Durazo señaló y acojo ese señalamiento, que es una mesa amable, pero digo, habría que también reflexionar sobre la pérdida de confianza de los ciudadanos. No es nada más en las instituciones electorales. La pérdida de confianza de los ciudadanos es en la cosa pública, en las instituciones públicas, en lo político, no nada más en las instituciones electorales. Entonces yo señalo esto porque precisamente es el reto que tenemos enfrente todos los que nos dedicamos al sector público. ¿Cómo podemos lograr que la ciudadanía tenga confianza? Hay un estudio de aquí me parece que es la legislatura pasada, en donde, muy interesante, muy bien hecho, por cierto, de asesores de los señores y señoras diputados, donde se señala cuál es la credibilidad que tienen los ciudadanos en las instituciones electorales, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, en las policías, y la verdad es que resultamos bastante afectados todos en esa lógica. Yo le quiero responder de esta manera, externarle una disculpa pública si es que el Tribunal Electoral, porque me queda claro el esfuerzo que usted hizo como asambleísta, tengo constancia de ello, de la participación tan importante que usted tuvo, y si el tribunal no satisfizo o no dejó satisfecha esa expectativa, yo a nombre personal le pido una disculpa pública. No tengo la claridad de los casos específicos, pero sí les he de decir que si no se admitieron, seguramente fue porque así lo determinamos en el Pleno, porque no se cubrían los requisitos para admitir las demandas en cada aspecto. Aprovecho 2 minutos o 1 minuto más. A veces el desencanto del ciudadano es legítimo desde su punto de vista, pero
también habría que entender, porque incluso los propios procedimientos legislativos que ustedes viven, hay procedimientos que son enfadosos para el ciudadano, pero que se tienen que agotar tal cual lo dice la norma. Y si no es así, pues el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, puede enfadarse legítimamente, pero el servidor público no puede salir del esquema normativo. Digamos, ese sería sin contravenir lo que usted bien dice, diputada, de ninguna manera, en ninguna forma, pues mi respuesta a su pregunta. Sí, así Son es. 2 para nosotros y 5 para usted. Perdón, gracias. Ya lo había precisado, Sí. diputada, estuvo muy bien, se lo dije. Exactamente. Muchas gracias. Ya empieza. Muchas Y a gracias. los oferentes son 2 minutos, no 5 minutos. Exactamente, exactamente. Efectivamente, Gracias. tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Consuelo Argüelles del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor, a su casa legislativa. Gracias. En referencia en su ensayo, usted se enfoca en 2 temas, en el rebase de tope de gastos de campaña como causal de nulidad de elección y en candidaturas ciudadanas independientes. Pregunta número 1. Usted le comentó a la diputada alcalde que no estaba a favor de las candidaturas independientes porque es muy difícil de conformarlas. Solamente le hago de conocimiento que en los estados de Zacatecas y Quintana Roo, para estas elecciones ya están conformadas esas figuras jurídicas. La pregunta es, ¿cómo regularía usted radio y televisión? 2. ¿Por qué considera usted que el esquema del Distrito Federal de fiscalización debe asemejarse el esquema de fiscalización que tiene el IFE, usted consideraría que se tiene que asemejar al del Distrito Federal mediante un proceso administrativo cuando usted o el consejo en el tribunal el cual usted es parte tuvieron errores en que pudieron haberle costado la campaña a un candidato, porque de no ser por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, mediante las sentencias CDRF JC 65-2009, 66 y 299-2009, el tribunal señaló al órgano que usted es representante que obraron mal en dar la causa de rebase de topes de gastos de campaña a un candidato en donde se demostró con elementos que no había tales acusaciones. Y por último, en su ensayo usted propone la implementación de un proceso administrativo de fiscalización y si acredita o no acredita los topes de campaña, diga usted, buscando un esquema de equidad, cuál es su propuesta para el financiamiento de las campañas en ciudadanos independientes, aunque usted no esté a favor del tema. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra doctor Delín García, hasta por 5 minutos. Gracias. Diputada Argüelles, muchas gracias por su pregunta. Probablemente no me expliqué y si no lo hice bien, ahora lo trato de aclarar. Yo no es que esté en contra o no esté a favor de las candidaturas ciudadanas independientes. Si lo dije así, seguramente fue un error de mi parte, porque independientemente de que esté o no a favor, pues es una cuestión de reforma constitucional que ya tiene vigencia, aunque no tenga una ley secundaria. Yo empecé diciendo que, digamos, teniendo ya las candidaturas ciudadanas como un esquema normativo constitucional, que se ha manejado en la opinión pública como un contrapeso o contraposición a los partidos políticos, a los vicios de los partidos políticos, a la mala imagen de los partidos políticos en la opinión pública, yo dije y sostengo que yo sí creo en los partidos políticos. Esto es, si de mí hubiera dependido, tal vez no hubiera enfatizado tanto en una especie de panacea de las candidaturas ciudadanas independientes como algunos medios de la opinión pública lo han utilizado. Me queda claro que hay estados de la República y que hay también países que utilizan ya desde hace tiempo las candidaturas ciudadanas independientes, pero digamos,
no estoy en contra de la figura de las candidaturas ciudadanas independientes. Creo que su regulación tiene que seguir muy puntualmente el marco normativo que ya existe para las candidaturas que están a cargo de los partidos políticos. No habría mucha forma de diferenciar los aspectos, por ejemplo, de radio y televisión, los aspectos, por ejemplo, de tiempos, los aspectos, por ejemplo, de recursos públicos o recursos privados. Yo no encontraría de momento esquemas que disten o que separen en demasía de los esquemas que ya se contemplan para las candidaturas que registran los partidos políticos. Me parece, y aprovecho la pregunta, que el tema de las candidaturas ciudadanas independientes está generando una expectativa más allá de lo que la realidad nos va a permitir, porque yo vería con mejor cauce aquellas candidaturas de personas no afiliadas a partidos o no militantes que pudieran ser candidaturas ciudadanas, pero sí apoyadas por los partidos políticos. O sea, no encontraría en el momento un esquema jurídico que fuera diverso al que ya existe. Y me explico, tiempos de radio y televisión. Se tienen que otorgar tiempos equitativos a los candidatos ciudadanos independientes, como también la ley lo prevé para los candidatos registrados por partido político. Ahí no vería yo, francamente, una forma distinta de procesarlo. A lo mejor es una deficiencia de mi opinión o de mi punto de vista, pero no encuentro una fórmula legislativa, jurídica, que distancie o que diferencie de manera total el marco normativo que ya existe. Ahora, bien tratando de ser más sensible en mis respuestas, a veces uno su deformación de abogado lo hace uno hacer un poco combativo, pero no es el caso. Yo respeto muchísimo el comentario. Yo le diría con todo comedimiento que cuando uno trabaja en un juzgado, cuando uno es juez y una instancia superior prevista por la ley le corrige a uno la plana, no sé hasta dónde, y lo digo con toda sensibilidad, se puede hablar de errores de la primera instancia. ¿Por qué? Porque pues son puntos de vista diferentes. Esto es, lo que diga la sala regional o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde luego que el Tribunal Electoral del DF lo tiene que acatar, porque así lo señala la ley y la Constitución, porque es nuestro sistema. No podríamos decir, no me gusta la sentencia y no la voy a cumplir. Se tienen que cumplir las sentencias. Hablar tanto de error, yo sí tendría mis matices, porque el hecho de que un magistrado de sala regional tenga una atribución superior a un magistrado local, no lo hace sabedor de la verdad de las verdades. Yo sostengo, perdón, hago el énfasis, sostengo que en el 2009, en el caso Coajimalpa y en el caso Miguel Hidalgo, hubo rebase de tope de gastos de campaña por el partido que en ese momento fue, y la sala regional dijo otra cosa. Bueno, pues así está la verdad legal, ¿no? Pero, digamos, hablar de error, yo no sé hasta dónde se pudiera. Sin embargo, pues afortunadamente la sala regional, afortunadamente para los candidatos en ese momento que gobernaron incluso en las demarcaciones, pues confirmó sus triunfos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Micrófono. Lo comento y lo leo, a la letra dice que fue una ilegal resolución del tribunal en donde usted colabora. Hice mi tarea y en las 50 últimos votos particulares en su perfil vi que no hay ni un desacuerdo por parte de usted en el pleno. Eso a mí me da a entender que usted juega a ganar. Eso a mí me da a entender que usted no está 50 resoluciones por parte de usted y no tener y decirle al pleno que hay diferencias y que hay casos que tienen la legitimidad de lo que los candidatos están diciendo. Creo que no sean los perfiles para aspirar al consejo del IFE. Si usted nos demostrara o me pudiera decir en qué casos usted se ha pronunciado en sentencias con votos diferentes a los del pleno, tendría la consideración de la suscrita. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado
Arnoldo Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor Alejandro Delín García. Ya hemos escuchado a varios compañeros que han señalado, igual que un servidor que en su ensayo menciona que el problema más fuerte o uno de los problemas fuertes es el de la fiscalización de los recursos que se ejercen en las campañas políticas por los partidos. Le escuché hace rato hablar sobre este tema, pero en la cuestión de que fueran candidaturas ciudadanas independientes. A mí me gustaría, lo ha tocado también este tema en alguna otra de las intervenciones y preguntas de mis compañeros diputados, y yo le pediría que pudiera profundizar en cuál consideraría usted o cuáles serían buenos mecanismos de control respecto al origen y destino de los recursos económicos. Y me refiero no a las candidaturas ciudadanas, sino a la cuestión específica de los gastos que hacen los partidos políticos en sus campañas. Y también hacer un comentario, estoy seguro que usted ha escuchado algunas propuestas que se han vertido en algunos medios de comunicación sobre un tema muy importante, que sería la creación de un Instituto Nacional Electoral. Y me gustaría preguntarle a usted si considera prudente la propuesta de este órgano electoral denominado Instituto Nacional Electoral y que aumentarían las responsabilidades del Instituto Federal Electoral. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra doctor Delín García, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Ochoa. En relación con la fiscalización de los recursos de los candidatos ciudadanos independientes, de los mecanismos de control de sus gastos y su destino, me parece que los mecanismos de control, por ejemplo, que hay ahora en cuanto al origen y destino, a través de la presentación de facturas en su momento de lo que el partido ha gastado, por ejemplo, en términos de las campañas o en términos de las precampañas, me parece que en relación con el financiamiento privado, que tiene que estar perfectamente documentado, que tiene que estar perfectamente desarrollado en esquemas que la propia ley ya contempla, sería el mismo mecanismo, yo por eso insisto, y perdón que sea repetitivo, en términos de las candidaturas ciudadanas independientes. Dicho de otra manera, el origen de los recursos tiene que estar transparente, totalmente transparente, como lo está ya señalado en la norma, en la ley, para los partidos políticos. Y el destino, bueno, si a un partido político se le da un recurso para actividades ordinarias, la ley prevé cuáles son estas actividades ordinarias, tiene que estar el comprobante respectivo para estas actividades ordinarias. Si es para el proceso electoral como un recurso extraordinario, tendría que acreditarse documentalmente que se utilizó precisamente para el proceso electoral. O si es para actividades específicas de capacitación, tendría que haber el comprobante respectivo documental, con los requisitos fiscales que la ley exige para que estuviera acreditado el destino de este recurso. Ahora bien, en relación con el Instituto Nacional de Elecciones, yo aquí sí tendría, la verdad, mis grandes dudas. No comparto la idea del Instituto Nacional Electoral, con toda franqueza lo digo, porque a mí me parece que el Instituto Federal Electoral cumple como institución. Aquí habría que distinguir. Las instituciones del Estado son eso, instituciones del Estado, y nacieron y tuvieron un origen democrático. ¿Qué hacemos o hacen las personas que integran las instituciones del Estado? Es cosa diversa. A mí me parece, me tocó a mí ser generación fundadora del Instituto Federal Electoral en el 91, tengo constancia por mi paso por ahí del esfuerzo enorme que hicieron las fuerzas políticas de este país para hacer una institución que hoy en día, a pesar de todo, tiene un aspecto importante en el desarrollo democrático, y yo creo que llamarle Instituto Nacional de Elecciones, tratar de hacer un cambio, me parece un poquito, al menos de lo que yo he visto, un poquito más de maquillaje, no tendría mucho sentido. Desde mi perspectiva y con todo respeto,
Yo me quedaría con el Instituto Federal Electoral. Hay un dato muy importante que me llama la atención del IFE. El IFE, según el dato que investigué, tiene alrededor de 15,000 trabajadores y solamente de ellos corresponde 2,600 aproximadamente del servicio profesional electoral. Eso es un dato que llama mucho la atención. Otro dato que llama mucho la atención y que también tiene que ver con aspectos de ley es curioso, pero ser parte del servicio profesional electoral impide ser consejero electoral. O sea, entonces dice uno, el servicio profesional electoral, que es un servicio de mérito, de carrera, no le permite al servidor llegar a tener el mayor cargo posible en el instituto, que es ser consejero electoral. Por ejemplo, por mencionar solo algunos detalles, yo me quedaría, señor diputado, con el Instituto Federal Electoral. No estoy de acuerdo también, perdón, pero es el momento de decirlo, por lo menos para mí, con que el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral absorba las funciones de los institutos electorales locales, porque para mí se volvería un tanto al centralismo. Para mí el federalismo implica que las entidades federativas desarrollen sus atribuciones en términos de la propia Constitución. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Delín García. Y habiendo concluido la ronda de preguntas para el candidato, se le agradece su asistencia a esta Comisión de Gobernación y se llama al siguiente candidato agendado, al ciudadano Ángel Rafael Díaz Ortiz. Usted que nos está siguiendo puntualmente en esta transmisión que realiza el canal del Congreso, bueno, pues se habrá percatado que terminó la entrevista que sostuvieron integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con Alejandro Delín García, quien es aspirante a ocupar un sitio en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Entre otras cosas, se pronunció a favor de las candidaturas ciudadanas independientes, que dijo son el hilo conductor de su ensayo, pero reconoció que existe una complicada legislación, sobre todo en términos de legislación secundaria, sería una legislación muy complicada. Igualmente rechazó las versiones de malos manejos cuando se desempeñaba como director de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal, y frente a la posibilidad de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, dijo que él se quedaría con el IFE. Cabe destacar que durante esta reunión los legisladores acordaron realizar una declaración política para mejorar el proceso de selección de los candidatos del IFE. Pero vamos con el siguiente entrevistado y dejamos los micrófonos con el presidente de la comisión. Maestro Díaz Ortiz, como usted sabe, en el mecanismo de la entrevista, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos para presentar los principales puntos de su ensayo que presentó ante esta Comisión de Gobernación. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, diputadas, señores diputados. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar sentados con ustedes en este ejercicio. Traigo 3 o 4 propuestas de posibles reformas, si ustedes me pudieran conceder después el tiempo de platicarlo, pero ahora me ajusto al programa y brevemente intentaré exponer el contenido de mi mensaje, de mi ensayo. Como ustedes ven, yo me he enfocado al tema del voto electrónico. Este es un ejercicio que en el Instituto Electoral del Distrito Federal lo ejercimos ahora en este periodo que nos tocó de ser consejeros electorales durante 7 años. Y tuvimos oportunidad de seguir desarrollando la urna electrónica y también el voto por internet.